Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Hoy vamos a ver tres historias en las que participó Jesús. Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Y dice, vamos a leer del verso 1 al 11. Y dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Que aquí imagínense la escena, ¿verdad? Está Jesús, viene de orar y está enseñando ahí a todo el pueblo, y de repente pues exponen a una mujer ahí enfrente de todos. Fue algo como incómodo, me imagino, ¿verdad? Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer prendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense qué tremendo está Jesús ahí. Si podemos ver la escena, él estaba ahí, dicen que estaba sentado, ¿verdad? Enseñándole a todos, ¿verdad? Y de repente llega ahí una mujer, llegan los, por así decirlo, los religiosos de la época, y le ponen a la mujer enfrente ahí. Y dice que Jesús inclinándose, empezó a escribir con el dedo, ¿verdad? Él estaba sentado y empezó a escribir en la tierra. No sé, no dice mucho, pero yo me imagino que Jesús ha de haber dicho, otra vez estos. Aquí vienen con su religiosidad y con su pecado, y dice que no les hacía caso. Y le volvieron a insistir, mira que esa mujer que es pecadora. Y dice que Jesús seguía escribiendo y dice que se levantó. Pero aquí podemos ver, si vemos, por ejemplo, todo el contexto de la historia. Estos hombres dicen que querían como exponer a Jesús. Pero Jesús, él siempre estaba predicando del amor, de la misericordia, del arrepentimiento. Y él siempre estaba hablando que esto era más importante que el castigo.
Ahora, estos hombres, si lo vemos de este modo, estos hombres no le explicaron todo el contexto. Otra cosa que tenían que hacer es, cuando llevaban ante un concilio alguna clase de pecado de este tipo, tenían que llevar a las dos partes. ¿Por qué no más llevaron a la mujer? ¿Verdad? Ahí los acusadores estaban demostrando su hipocresía, porque buscaban juzgarla específicamente a ella, ignorando realmente toda la ley, porque para que esto pudiera existir, este juicio de apedrearla, tenían que haber llevado a los dos y haber muerto los dos. ¿Quién sería el otro? ¿Algún conocido de ellos? ¿Algún amigo? Incluso algún religioso, pudo decir. ¿Por qué no llevaron a la segunda parte? ¿Por qué les interesaba tanto culpar a esta mujer? Realmente no les interesaba tanto culpar a la mujer, sino encontrar algo en lo cual ellos pudieran condenar a Jesús. Y algo que se me hace tremendo es que Jesús se levantó y dijo: ok, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Yo me imagino que se levantó y agarró unas piedras y se las dio a algunos, y dice que se agachó y siguió escribiendo. ¿Verdad? No, han de haber dicho eso. En las escrituras no nos dice que escribió, pero algunas teorías dicen que pudo estar escribiendo el nombre de uno de ellos, ¿verdad? Fulanito, aquí vino a pecar, aquí a condenar a la mujer. O sea, algunos dicen que pudo haber escrito alguna escritura que hablaba de la misericordia, pero en sí pues son especulaciones, ¿verdad? Aquí cabe mencionar que él, cuando levantó su cabeza, dice que ya no había nadie, ni los del pueblo. Me hace pensar que cuando estos llegaron a alborotar ahí todo el avispero, me hace pensar que hasta los mismos del pueblo se dejaron llevar. Sí, pues hay que matar a esta mujer. Y Jesús dijo: ok, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Hasta los que estaban ahí oyendo la palabra se fueron, porque su condenación pudo más que el pecado de esta mujer, porque todos ahí tenían colita que les pisaron, ¿verdad? Y algo que Jesús voltea y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno. Donde yo te acuso, ve y no peques más. En otras palabras, le dio el perdón a su pecado. A veces nosotros, como personas que conocemos de Dios, a veces nosotros nos volvemos jueces de otras personas. A veces conocemos un poquito de la escritura y ya nos creemos mejor que los demás. A veces nosotros, siendo religiosos, ponemos piedras de tropiezo para que otros reciban el amor y la misericordia de Dios. Los religiosos, por lo regular, eran los que participaban en esta clase de actos y en esta clase de cosas que no le agradaban a Dios. Me hace pensar que hoy en día es igual. ¿Cuántos de nosotros, cuando cae uno de nuestros hermanos o se equivoca uno de nuestros hermanos, inmediatamente decimos: no, pues es que mira, fulano es bien corajudo, bien enojado? Como que nos encanta señalar, ¿verdad? Pero cuando examinamos nuestro corazón, ¿verdad? Tengo otra historia, ya está mucho que decir, pero quiero llegar a un cierto punto con esto que estamos hablando. Vamos a leer otra historia en Lucas capítulo 7.
Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Lucas, capítulo 7, del verso 36 al 50. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Volvemos a hablar de lo religioso. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, pues había muchos pecadores, como hoy en día vemos muchos pecadores, ¿verdad? Pero entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es esa clase de mujer, esa que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: mi maestro, ¿verdad? Con un tono ya más suave, ¿verdad? En sus pensamientos estaba diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces respondió Jesús y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, maestro, di, por favor. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿es a esta mujer? Sí, dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas a esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos otra historia de alguien que necesitaba el perdón de Dios. Alguien que se sentía condenada por sus actos. Cuando supo que estaba Jesús, dice que entró a la casa y estando Jesús ahí, empezó a llorar y a llorar. Y empezó con sus lágrimas y con sus cabellos. Yo me imagino que tenía un cabellote, porque si no, pues le empezó a limpiar sus pies, le echó perfume, un perfume muy caro. ¿Y sabes qué empezaron a decir la gente, los religiosos que estaban ahí, los que habían invitado a Jesús? Este hombre, ¿cómo deja que esa mujer, o algunos pudieran decir esa vieja, ¿verdad? ¿Cómo pudieran decir que esa vieja le toque los pies a Jesús? Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es. Y Jesús entendió que los que estaban a su alrededor, a pesar que conocían la palabra de Dios, a pesar que tenían un cierto conocimiento de Dios, no tenían misericordia. No entendían la palabra que era misericordia. A veces nosotros tenemos que ser expuestos delante de Dios
Y que Dios mismo nos diga, ¿te puedo decir una cosa? Sí, dime, Señor, ¿verdad? Como le dijo a Simón. Y Jesús inmediatamente le reclamó: entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, no me diste un beso de bienvenida, no me ungiste, no me echaste perfume. Antes, cuando la gente llegaba a las casas, era muy común que cuando era alguien respetado, le lavaban los pies. ¿Por qué? Porque andaban allá en la tierra. No era como ahorita, ¿verdad? Que traían sus Caterpillar o que traían sus Nike, ¿verdad? Que me llegaban muy... No, venían del polvo, del desierto. Y una manera de que llegaran a la casa y descansaran era que lavaban los pies para que estuvieran cómodos. Les echaban perfume, ungían su cabeza, para que el ambiente estuviera cómodo, estuviera agradable. Cuando Jesús se presentó a esta situación, Jesús realmente no quería ser reconocido. Pero cuando pasó esta situación donde los mismos religiosos empezaron a condenar la acción de esta mujer, dijo: ok, bueno, ya que estamos en gastos, déjame decirte que yo llegué a tu casa, no me saludaste, no me diste la bienvenida que me merezco. Es como si alguien llega a una casa, ¿qué es lo primero que hace? Siéntate, no buscas un vasito de agua, te comportas de una manera atenta, ¿no? Jesús le dijo: realmente desde que tú llegué no tomaste el valor ni el aprecio que yo necesitaba para que te crees mejor que yo. En pocas palabras le digo que crees mejor que yo. A veces nosotros venimos a la iglesia con una actitud de, pues a ver qué. No le tomamos como esa importancia. ¿Qué es lo mejor que Dios puede darme hoy a mí? Le tomo el valor, le tomo importancia, le tomo lo que sea necesario para oír algo de Dios. Jesús, al ver la escena, les da ese ejemplo de aquellos que se les perdona mucho y de aquellos que se les perdona poco. A veces nosotros estamos como desvalorando lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? A veces no somos tan agradecidos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros que tomamos algo de indiferencia, ¿verdad? Volvemos como indiferente la palabra de Dios. Y no debería de ser así. Esta mujer, al ver el acto que Jesús presentaba, Jesús la defendió en medio de todos y le dijo: esta mujer que está aquí presente hizo algo que ninguno de ustedes hizo. Reconoció la presencia de Dios en este hogar. Ninguno valoró que Dios mismo estaba en ese hogar, excepto esa mujer que le dijo: yo necesito tu perdón, yo necesito de ti. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Hija, tus pecados te son perdonados. Y le dijo: por tu fe te has salvado. Ahora puedes irte en paz. A veces a nosotros nos cuesta trabajo como ver todo el panorama, que realmente nosotros, el recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios, es algo que no merecemos. El recibir su presencia es algo que nosotros debemos de valorar y darle un gran precio, un gran valor a lo que es Dios, a lo que es su presencia, a lo que es su palabra. Voy a leerles otra historia en Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Dice:
Entró Jesús, Marcos 2, 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Dice, entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense, aquí una historia que hemos escuchado muchas veces. Dicen que Jesús estaba ahí en Capernaum, ¿verdad? Ya ven que él viajaba mucho y cuando llegó a su casa, pues muchos querían escucharlo. Y la casa se llenó. Y estaba allá el paralítico batallando con su enfermedad. Y tenía 4 amigos, ¿verdad? Ahí dice que eran que 4 lo llevaban. Yo creo que eran 4 amigos, ¿verdad? Pongámosle así. Porque cuando alguien que tú quieres haces lo que sea, ¿verdad? No sé si algunos han tenido un enfermo en la casa que lo cuidan, lo atienden y es una batalladera, ¿verdad? Pero ni te pesa porque pues es alguien que tú amas. Entonces llevan a este muchacho y se me hace curioso que no le dieron la oportunidad de pasar. Y ahorita vamos a ver, estamos en Marcos capítulo 2. Ahorita vamos a ver algunos detalles de esta historia que se me hace curioso que llegaron ellos con un paralítico y estaba la casa llena y no le dieron chance de pasar. Yo me imagino que alguno de los amigos le dijo, oye, amigo, ¿no nos das chance? Es que traemos aquí un amigo que estamos aquí todos apretados, aguanta, ¿verdad? A mí se me hizo curioso que llevaban a un enfermo y no lo dejaron pasar. Pero en aquel tiempo había casas que eran de palitos, de teja, algunos le ponían como lodo, como adobe, pero una capita arriba de la teja. Y dice que algunas casitas tenían como escaleras por los lados, como para subirse. Dice aquí que a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínate que estamos aquí bien llenos y vemos que empiezan a abrir aquí. ¡Wow! Bueno, ahí pues era de tejita, de palito, para aquí mira, pues es de concreto, ¿no? Si te hubieran como sacado de onda, ¿no? Imagínate el dueño de la casa, ¿qué onda? ¿Le damos chance? Yo creo que el dueño de la casa estaba como diciendo, ¿qué están haciendo estos? Pero yo creo que los amigos no dieron la oportunidad, porque dice que eran 4, ¿verdad? Lo pusieron ahí, calcularon, de volada se pusieron y reventaron ese techito y ya lo bajaron. Yo creo que con cuerdas o con agua, y yo creo que eran hábiles, ¿verdad? Porque lo bajaron, imagínense, se les ladea, ¿verdad? Pero bueno, ese ya son maquinaciones. Pero dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ver la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Él iba paralítico, ¿verdad? Lo bajaron y Jesús vio su fe y no le dijo que sea sano, ¿verdad? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que el milagro más grande que necesita una persona es que sus pecados sean perdonados.
El problema a veces no es tanto el milagro, sino el corazón. A veces, estas tres historias que hemos leído, leímos dos historias antes que esta, pero estas tres historias que hemos leído hablan del perdón de pecados. El milagro más grande que puede tener uno en esta vida es que nuestros pecados sean perdonados. El milagro, ahorita vamos a continuar, el milagro en sí para Jesús no era tan importante. Lo más importante era que la persona no se perdiera. El verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados otra vez algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban entre sí. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense, estaban ahí otra vez los religiosos. Miraron toda la escena, miraron que Jesús miró al paralítico y le dijo que sus pecados eran perdonados, y en vez de decirle al Señor Jesús: ¿por qué le perdonan los pecados? ¿O cuál era la situación? Empezaron a hablar entre sí, empezaron a criticar. A veces nosotros en la iglesia murmuramos: ¿por qué no le haces este milagro a hermano y a mí no? ¿Por qué fulano pasa esto? Pero ¿qué creen? Jesús, en el verso 8, dice: conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Se quedaron algunos que estaban ahí, no tenían la fe. Ninguno de los que estaban ahí tenía la fe para decirle: levántate y anda. Había mucho religioso ahí. Me da la impresión que muchos de los que estaban ahí nomás iban a ver qué hacía Jesús. Que a veces a la iglesia venimos con una actitud: pues a ver qué. Pero no venimos con una actitud de recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón. Pues a ver qué pasa. A veces nos volvemos tan cotidianos en lo que oímos de Dios, pues a ver si Dios dice algo. Los que estaban ahí conocían la palabra de Dios, y Jesús sabía que estaban chismoleando entre ellos. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle sus pecados o decirle: toma tu lecho y anda? Verso 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí se me hace tremendo, porque vimos tres milagros. Le perdonó sus pecados, le sanó su enfermedad y le dio la capacidad para hacer algo de su vida. Pues no sé si ustedes han visto que una persona paralítica, cuando la operan, tarda meses o hasta años en volver a caminar, ¿verdad? Tiene que volver a aprender que su cerebro mande la señal a sus piernas para dar pasos. Es como los bebés, ¿verdad? Los bebés, cuando van aprendiendo,
sus piernas no coordinan, ¿verdad? Se van fortaleciendo sus pies, y a veces los niños, sin saberlo, están aprendiendo a dar un pasito, a dar otro pasito. A mí se me hizo tan impresionante cuando ves toda la historia. Le dijo el Señor, no solamente caminó, se llevó su lecho. O sea, tuvo la fuerza para sostener porque me imagino que era algo macizo, porque si no, pues en qué lo hubieran llevado. Los lechos antes eran como 2 palitos así, con una tela, pero mínimo pesaban sus 10 kilos. Alguien recién sanado, imagínate a alguien recién operado de la columna y le dice, llévate este saquito de 10 kilos para que empieces a hacer ejercicio. Pues de loco, no se puede ni parar. El primer paso es para ponerse de pie. Este hombre estaba ahí acostado y le dijo Jesús, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Algo que también se me hace impresionante es cómo no lo dejaron pasar, y para salir si hubo chance de salir. ¡Qué hipocresía! Cuando llegó él, que lo llevaba cargado, oye, no nos da chance de pasar, si no la tenemos aquí aprendido. No cabe, estamos bien quietos. Luego no ves cómo estamos. Y cuando dice que se levantó, tomó su lecho y dice que todos glorificaban a Dios diciendo, no, yo no hice tal cosa. Y él fue y le fue con Dios y dice, sí, pásale, como, gloria a Dios. ¿Cuánta hipocresía a veces hay entre los que decimos que queremos buscar a Dios? En estas 3 historias que hemos visto, yo veo algo muy importante, y es que a Jesús lo que más le importa, más que hacer un milagro, es sanar nuestro corazón. Dice Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Tenía la fe que necesitaba para creer que Él era el Hijo de Dios. Tus pecados te son perdonados. En sí, el milagro, Jesús les dijo, el milagro no es lo importante. Lo importante es que su corazón esté sano. Porque si no, no va a poder recibir el milagro que yo tengo para ellos. Y a mí sí me hace pensar en todas estas historias que hemos visto, que en sí a veces nosotros estamos pidiendo a Dios un milagro. Hazme un milagro, Señor, financiero. Hazme un milagro, Señor, en la familia. Hazme un milagro, Señor, en mi salud. Pero a veces lo primero que Dios quiere es sanar nuestro corazón. Algo está bloqueando la bendición que Dios tiene para nosotros. Y tiene que ver con el corazón. A veces el Señor no tiene problemas para darnos algo. El problema es que si nos lo dan, ¿qué vamos a hacer? Vemos muchas historias de Jesús hablando de esta clase de cosas. Hay una historia, ahorita recordando esto, hay una historia donde Jesús cuenta una parábola de un hombre que se le perdonó mucho dinero, fue delante del rey y le dio mucho dinero. Y le dijo, pues ¿sabes qué? ¿Cuánto debes tanto? Una cantidad bien grande. Es decir, $1,000,000 de pesos, debe $1,000,000. Y que dijo, no tiene para pagar, bueno, quítenle todo lo que tengan, métanlo a la cárcel, vendan a su familia de esclavos y que pague y que esté un rato en la cárcel y ya, pónganle todo. El hombre se arrepintió, el hombre pidió perdón y el hombre le dijo, ten misericordia de mí. El rey, movido de misericordia, lo perdonó. Pero este hombre, en cuanto salió, dice que se encontró a alguien que le debía $1,000. Y en cuanto lo encontró, dijo, oye, págame lo que me debes, dame chance, he estado bien
de la cosa. Él me dio una oportunidad. Lo agarró, lo metió a la cárcel y le dijo, me vas a pagar. Dice que sus consiervos, al ver lo que estaba pasando, fueron y le dijeron al rey. El rey lo agarró y le dijo, siervo malvado, ¿no pudiste hacer misericordia como yo hice misericordia? Ahora vas a entrar a la cárcel y te vamos a quitar todo lo que te teníamos que quitar, que te habíamos perdonado, y vas a pagar hasta los intereses. A mí me hace pensar que a veces no recibimos la bendición que Dios tiene para nosotros porque nuestro corazón no está listo para eso. A veces nuestro corazón, cuando Dios nos perdona algo, no le tomamos ese valor de decir, Dios me perdona. Es muy fácil caer hoy en día en que Jesús nos perdona. Jesús ya murió por nuestros pecados y es muy fácil no darle el valor a esa sangre que Él murió. Y podemos decir, bueno, Él sabe mi corazón. Claro, por eso no te suelta. Por eso no te da alas, ¿verdad? Ya que hay un dicho que Dios no le ha dado alas a los alacranes, ¿verdad? Muchas veces nosotros bloqueamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre, yo no sé qué haría, no lo dice la Biblia, no sé, a lo mejor pudo haber sido una persona muy mala. Y lo que necesita, y traía tanta condenación, tanto dolor en su corazón, que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y fue la primera libertad que pudo recibir ese hombre en ese momento. Su milagro de sanidad estaba en camino. Pero lo más importante que era primero era rescatar su alma del diablo. A veces nosotros estamos en la iglesia y vemos que Dios le hace milagros a uno y le hace milagros a otro, y a veces cavilamos en nuestro corazón. ¿Y a mí cuándo me hace? ¿Y a mí por qué no? Ya me toca. Oye, ya vi que fulano pues oró y no me desiste. ¿Y a mí por qué no? Y a veces no entendemos, como lo estuvimos viendo en estos tres historias. Vimos tres historias de una mujer que la encontraron haciendo adulterio y la llevaron a Jesús para que fuera apedreada. Y Jesús la perdonó. Le dijo que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Vimos otra historia de una mujer que fue y derramó su perfume a los pies de Jesús y lloró y encontró el perdón. Pero en estas tres historias vimos tres personas con pecados diferentes. Pero también vimos tres escenarios de diferentes personas que estaban ahí oyendo el mensaje de Jesús, pero solamente estaban echando bola, solamente estaban a ver qué pasa, pero realmente no hubo un arrepentimiento en su corazón. ¿Cuántos de los que estuvieron ahí con Jesús no fueron los mismos que gritaron, crucifícale, vamos a Barrabás? ¿Y sabes por qué pasa esto? Pasa esto porque realmente en nuestro corazón no hay un arrepentimiento genuino hacia Dios. Es muy fácil que yo retroceda en mi fe cuando no tengo una convicción genuina de quién es Jesús en mi vida. Yo sé que los que estamos aquí no estamos pasando por eso, pero es muy importante aprender a que nuestro corazón no se llene de orgullo. Que nuestro corazón no se crea que no necesita ya de Dios, sino nosotros siempre tener la sensibilidad de decir, yo necesito de Dios, yo necesito un milagro tuyo, yo te necesito en mi vida.
cuando estamos allá en la casa, poderle decir: Señor Jesús, yo necesito tener una comunión. Yo necesito tener una relación contigo. Yo necesito encontrar esa sanidad que tú tienes en mi corazón para mí. A veces cargamos dolor, tristeza o pecados que no hemos confrontado delante de Dios porque creemos que no somos dignos del perdón. Jesús le dijo a la mujer que querían apedrear: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer: ay, no hay ninguno. Solamente tú. Solamente el único que podía acusarla estaba ahí: Jesús. Jesús era el único que podía y tenía derecho de decir: no mereces el perdón. Y fue el único que le dijo: ni yo te condeno. Muchos de nosotros necesitamos aprender a lidiar con cosas en nuestro corazón para poder recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. A veces nos cuesta trabajo lidiar con cosas en nuestro corazón que bloquean la bendición que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios siempre va a hacer milagros para sus hijos. Siempre va a estar al pendiente. Aquí la cuestión es: ¿nuestro corazón está preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Jesús dice: al ver la fe de Él, tenemos fe. Tenemos fe para decir: yo me atrevo a hacer lo que sea o hasta romper un techo, pero que Dios me hable. Si van a romper un techo, que no sea este. No, es una alegoría, es una manera de decirlo, pero ¿qué tan dispuestos estamos de buscar ese milagro? A veces, a mí por mucho tiempo me costó trabajo ponerme de rodillas. La verdad, se lo digo, me costó trabajo arrodillarme delante de Dios. A veces oía que hermanos decían: dobla la rodilla y busca de Dios. Y yo decía: bueno, Dios me escucha, no importa que yo no me ponga de rodillas. Y muchos decían: pónganse de rodillas, ¿no? Y yo decía: pues no necesito. Me sentaba en mi cama. Pero un día aquí en el cuarto estaba, ya hace mucho tiempo, estaba en el cuarto y pues teníamos todo bien dilichento ahí, y yo sentía que algo bloqueaba lo que Dios quería hacer en mí. Y yo oraba y no sentía su presencia, no sentía que Dios me escuchaba. Puse música suave, estuve orando. Y yo sentía que no podía conectar con Él. ¿Y saben qué hice? Hice un paso de fe. A lo mejor no rompí un muro, ¿verdad? Pero lo que para mí era una barrera, me puse de rodillas. Y yo dije: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Cuando lo hice así, yo sentí que de mis ojos salieron las lágrimas. No sé si las han sentido, han llorado así bien pesado. Que ¡chum! Me salieron, pero los chorros de lágrimas. Yo pude sentir que Jesús me dijo: tus pecados te son perdonados. A veces hay algo en nuestro corazón, un peso que no nos deja recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces nosotros necesitamos encerrarnos en nuestro cuarto
de rodillas, pero decir, Señor, ¿qué necesito hacer para yo encontrar lo que yo necesito en mi corazón? Cuando Jesús se encuentra contigo y ve que realmente tienes fe, te sana, te libera. Y luego dice, ¿qué necesitas? Dile, solo es dinero. Solo es un milagro en tu cuerpo. Dice, Jesús al mirar la fe de ellos le dijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos dudaban, él no necesitaba que sus pecados fueran perdonados, él necesitaba que lo lamentaras. Jesús al ver el corazón de ellos le dijo, ¿por qué cavilas en tu corazón? A veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo en mi corazón? ¿Qué es lo que está haciéndome que bloquee la bendición que Dios tiene para mí? ¿Por qué dudo en mi corazón? Jesús le dijo al muchacho, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. No solamente le perdonó sus pecados, le sanó su cuerpo, le dio la capacidad y la fuerza para trabajar. A veces nosotros estamos bloqueados por algo. Estamos bloqueados en algo y como que uno dice, ¿cuándo voy a salir de esto, Dios? Yo tengo que buscar ese milagro. Tengo que buscar esa presencia de Dios. Hasta que Dios me hable y me diga, hijo, ya suelta esto que traes. A veces nosotros tenemos años y años de conocer al Señor, pero a veces no somos libres en nuestro corazón. Seguimos guardando rencor, seguimos odiando, seguimos teniendo miedo. Tenemos la confianza. Si Dios nos dice algo, no tenemos la confianza de hacerlo, tenemos miedo. Tenemos miedo porque no nos hemos encontrado con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, Él te da tu milagro. Solo necesitaba ese estudio. Ve y hazlo. Ve. Ese muchacho paralítico se llevó su lecho. ¿Qué quiere decir? Que ya tenía la capacidad para ir al baño solo, ir a comer, ir a trabajar, ir a hacer todo lo que necesitaba hacer. No solamente, y se encontraba libre de todas las culpas. Yo me imagino que ahí a alguno le dijeron, tú estás así porque mataste, tú estás así porque robaste, tú estás así porque ganaste, tú estás así. Cuando muchos se encontraron allá afuera al siguiente día, algunos le dijeron, qué raro que Dios te sanara si eras bien malo. Es que me perdonó. Es que lo primero que hizo fue perdonar. Oye, pero tú mataste, tú hiciste bien mucho mal, eras bien malo. Me encontré ayer con Jesús y me perdonó. Y me dio otra oportunidad. A veces nosotros necesitamos que el Señor nos dé otra oportunidad. A veces yo estoy desconcertado. ¿Usted, pastor? Sí, soy humano. A veces estoy desconcertado y no sé qué hacer. Tengo que ir con Jesús. Tengo que dejar mis cargas delante de Él y que Él me las quite. Me quita mis cargas y después me dice, hazlo de esta manera. A veces el peso del pecado, el peso de las cosas que nosotros no hemos soltado, bloquea lo que Dios tiene para nosotros. Se vuelve como un círculo vicioso. Caes, te levantas, caes, te levantas, caes. Y no creo que Dios quiera que estemos así. Yo creo que lo más importante es mantenernos en fe con Jesús. Cuando la mujer que la querían matar, Dios le dijo una clave muy importante. Le dijo, ve y no peques más. Y a veces yo creo que la clave aquí importante es buscar al Señor y no volver a caer en la vida. A veces caminamos en nuestro corazón, digamos, porque estamos viendo nomás a ver. Y a mí cuando Dios, mira, pues ya sanaste aquel y a mí cuando. No te
Fíjense en los demás. Cómo el paralítico no lo dejaron entrar cuando traía la necesidad. Y ya nomás fue sano, sí, pásale. No, ahora te sales por el techo. Sal por donde entraste, ¿verdad? Pues sobre el jueves, ¿verdad? Hasta se trepa. Yo creo que Dios quiere sanar nuestro corazón. Eso es lo más importante. El milagro, Jesús lo dijo, el milagro está fácil. El problema es que sanes tu corazón. A veces luchamos con heridas del pasado, porque nos hirió nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, y decimos, pues es que sí soy libre, pero no lo quiero tener cerca, o no la quiero tener cerca, o no lo quiero leer. O sea, sí soy libre, pero realmente me gustaría que alejaras a estas personas de mí. No te mires en tu corazón, no veas todo a tu alrededor. Recibe el perdón de Dios en nombre de nuestro Padre. Vamos a darle gracias al Señor. Papi Dios, te damos gracias hoy en este día porque eres tan bueno.